Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Y es bueno alabar a Dios bajo cualquier circunstancia, sea su nombre alabado. Hace 8 días, meditando en la palabra, les comentaba de esta avioneta que pasa al menos en el municipio donde yo vivo, recordándoles, no salgas, si no tienes a qué salir que valga la pena, no salgas. Y les hacía notar que no es que el gobierno quiera privarnos de nuestra libertad, de hecho somos libres para hacer lo que querramos. Pero ya sabemos que si desobedecemos, quizás seamos uno de los tantos miles que han muerto por desobedientes. Y hoy les recuerdo que así como el gobierno tiene interés en nuestra salud y que no tiene la capacidad, no porque no quiera, de atender a tanta gente, Dios sí tiene la capacidad de cubrir al mundo entero, si el mundo entero decide obedecer su palabra. Y Él no quiere coartar nuestra libertad. Más bien dicho, lo que quiere es evitarnos males con su palabra. Con su palabra. Como dice el salmista, con tu palabra me has hecho más sabio que mis enemigos. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ya quizás para los indoctos, inconstantes, rebeldes, Dios exige mucho. Pero Dios ni exige mucho y da mucho. Dios ni siquiera exige. Él dice el que quiera. El que quiera. Y todo lo que Él nos pide es para nuestro bien, por nuestro bien. Y no nos quiere privar de nada. Quiere, más bien dicho, bendecirnos. Hoy por hoy, todos sabemos que aunque lo mencionemos cada que nos pongamos en este púlpito, hoy sabemos lo terrible que está la situación con este coronavirus. En números quizás no tan ciertos, se dice que el día de ayer fueron 21,000 contagiados. Eso de los que pudieron contar, porque estoy seguro que muchos que yo conozco no hablaron para decir también nosotros estamos contagiados. Y quisiera en este día traer a nuestra memoria que Dios dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Una vida donde podamos tener paz, amor, gozo, paciencia, templanza, dominio propio, fe. Una vida que bajo cualquier circunstancia tengamos la paz de Dios. Pero Dios ya ha venido advirtiéndonos de muchas cosas, así como se advierte, no salgas, quédate en casa para evitar tu contagio, te mueras. También Dios, usted debe darse cuenta que Dios a través del tiempo, Él ha permitido, voy a tomar un ejemplo de la naturaleza, ¿sí? Dios, usted sabe que en el tiempo de invierno, la gente padece mucho de catarros, que los bronquios, que esto, que aquello, ¿verdad? Y cada estación, de primavera, verano, otoño, invierno, tiene sus bemoles, déjeme decirlo así. Pero Dios, el invierno pareciera ser que trae más problemas de salud a nosotros, los seres humanos, que gripes y etcétera.
Y cómo la naturaleza, antes de que entre invierno, se nos recomienda tomar cosas que es el fruto de la tierra, como son mandarinas, la guayaba, la naranja, cosas que tienen la llamada vitamina C. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y esto no quiere decir necesariamente que a lo mejor no te dé una gripe, pero no te dará tan fuerte como si tú antes de que entre invierno o en mero invierno estás consumiendo este tipo de alimentos prácticos que Dios ha puesto en la naturaleza para cuidarnos. Y te dicen, come, toma vitamina C, esto, aquello, toma agua, y nosotros preferimos cualquier otra cosa menos eso. Y Dios, fíjese cómo Dios en su sabiduría quiso que en este tiempo hubiera casi todos los productos, bueno, todas las frutas que producen la vitamina C para cuidarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues mira, Dios también, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos ha dejado su palabra, nos ha dado sabiduría para enfrentarnos a las circunstancias que el mismo mundo genera. Unas veces por el pecado, otras veces circunstancialmente, qué sé yo, pero el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas siempre para que nosotros podamos estar en pie ante los embates de la vida. Él nos dice, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a decir lo que sí y lo que no debemos hacer para fortalecer nuestro espíritu, para que no tengamos temores, para que no perdamos la paz, para que no perdamos la paciencia, para que seamos tolerantes con lo que es bueno, pacientes, con dominio propio. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pero claro, si también como las frutas que tienen vitamina C no las tomamos, claro que también si el Espíritu Santo nos habla para que estemos fuertes en el día de la angustia y no le hacemos caso, es obvio que la gripe me va a venir si no obedecía a la misma naturaleza, y es obvio que mi cuerpo está débil, es obvio que mi sistema inmunológico no está fuerte para recibir el embate del frío y todas esas cosas que se generan en el invierno. Igual de la misma manera, si el Espíritu Santo nos está hablando para que nosotros hagamos lo que conviene, para que cuando vengan los problemas de la vida, usted y yo estemos firmes. ¿Cómo lo diría Jesucristo? Hoy voy a hablar de la paciencia. Pero déjeme poner todo este panorama para que usted decida o obedece a Cristo. Quizás usted no obedezca y no esté tomando cosas que tengan vitamina C para fortalecer su sistema inmunológico, ¿verdad? Y le va a dar la gripe y a lo mejor se muere de gripe, pero como cristiano se va a ir al cielo. Pero si usted no le hace caso al Espíritu Santo para que esté fortalecido en su interior, usted es un alfeñique, un debilucho, y cualquier cosa lo va a derribar. Esto fue y nos hace automáticamente un hombre imprudente e insensato. Voy a hablar de la paciencia, pero tengo que poner estas bases. Cristo lo diría así: cualquiera que oye esta palabra y no la hace, es un hombre imprudente. ¿Hay cristianos imprudentes? Sí, lo sabemos. Que oímos la palabra y no la hacemos. Dice, cualquiera que la oye y no la hace. Dios no nos manifiesta su palabra, no nos revela su palabra para que tú des razón de ella, sino para que vivas por razón de ella. La fe, un hombre de fe, su razón está en la palabra para actuar. Cualquiera que oye esta palabra y no la hace es un imprudente. Cualquiera que no se prepara saludablemente para enfrentarse a la naturaleza misma, a los cambios de temperatura, lo que usted quiere y mande, es imprudente.
A mí un día, hace algunos ayeres, a unos 4 o 5 años, exactamente en invierno, estaba yo en la casa de ustedes junto con mi familia, degustando ahí la comida y todo, y de repente hubo algo afuera. Y yo estaba en un lugar caliente. Yo sé que hace algunos ayeres, muchos ayeres, a mí me dio pulmonía. Por ende, mi sistema inmunológico, los bronquios están débiles. Y a mí se me ocurrió salir así, sin taparme. A los 2 días yo tenía un enfriamiento bárbaro. Yo estuve como 1 mes y medio sujeto a medicinas y a muchas cosas. Fui un hombre imprudente. Un hombre imprudente. A veces mi imprudencia, no voy a hablar de la imprudencia, pero a veces mi imprudencia ha generado conflictos. ¿En qué basa mi imprudencia? En querer resolver todo. Yo no soy Dios. Y cualquiera que oye esta palabra y no la hace, no importa que sea el hermano Daniel el predicador, no la hace, es un imprudente. ¿Perdí mi salvación? No. Perdí mi salud, perdí dinero, pierdes muchas cosas porque eres imprudente. Cualquiera que la oye y no la haces, es un hombre imprudente, porque está edificando su casa, su fortaleza, su fuerza sobre la nada, sobre la arena. Habla de una casa necesita cimientos, principios, sabios. Y entonces seguramente van a venir a la vida del cristiano grandes problemas, como hoy, como ayer, como antier, como los has tenido. Y tu casa no va a permanecer, va a caer. ¿Qué va a pasar? Te vas a venir abajo. Te vas a venir abajo. Y vas a sufrir las consecuencias de la imprudencia. Pero cualquiera que las oye es un hombre prudente. La prudencia es prima hermana de la paciencia. Voy a repetirle. La prudencia es prima hermana de la paciencia. Todo hombre prudente aprende a tener paciencia. Para edificar hay que tener prudencia. Pero las cosas hechas al aventón generan impaciencia. No se afirma. Cualquiera que las oye, lo compararé a un hombre prudente que edificó con sabiduría, con ciencia, con bases exactas. Y vinieron y dieron los mismos problemas que con el que la oye y no la hace, y la casa no cayó. Él permaneció en pie. Voy a decirlo de otra manera con la palabra, también acabo de recitar la palabra, pero de otra manera. ¿Sí? Mire, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo no es una opción si quiere usted disfrutar de Dios. No es una opción. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo va a generar en ti una paciencia increíble. No tienes problemas. Vas a ser una persona impaciente. El fruto del Espíritu Santo, va a generar paciencia en ti. Es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Es el fruto, todo genera en una persona paciencia. La paciencia se necesita, es como un ingrediente importantísimo en la vida de cualquier ser humano. ¿Sabe que a veces la gente, porque no tenemos paciencia, hemos perdido salud? Hemos perdido dinero. Hemos perdido cosas que no deberíamos haber perdido por no ser pacientes. El fruto del Espíritu no es una opción, es la solución de Dios para el buen ejercicio de la paciencia. Usted ha leído que en Efesios 6 Dios nos habla de que nos vistamos de toda la armadura de Dios. No es una opción.
No va a salir ahí en su pantalla. Pero Efesios 6, cuando usted dice Dios, vestíos de toda la armadura de Dios y te aclara para que puedas resistir en el día malo y estar firme habiendo acabado este. Y para estar firmes y resistir hasta que acabe este se necesita paciencia. Se necesita paciencia. Pero Dios dice, vístete de toda. Y si usted no está vestida de toda, usted es presa de la impaciencia. De toda. Creo que todos hemos experimentado, bueno, al menos yo sí, he experimentado impaciencia. Yo soy un hombre hiperactivo. En este tiempo he tenido que ejercitarme demasiado en la paciencia. Porque yo soy un hombre que estoy mal, porque lo que es para hoy lo quería ayer. Y lo que es para mañana lo quiero hoy. Eso genera impaciencia. Y entonces uno tiene que estar ejercitándose, dando el tiempo al tiempo, esperando el tiempo adecuado. Uno tiene que aprender eso. Y también cuando dice la palabra de Dios en una parte de la Escritura también, dice, voy a leer mejor el libro de Efesios 6, cuando dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese lo que está diciendo. Así que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos pensamientos estará poniendo el diablo en muchos que nos llamamos cristianos en este tiempo? ¿Es tu fortaleza Cristo? ¿Te ha venido a mover el diablo con sus pensamientos? ¿Te ha hecho pensar, desesperarte? ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando Dios decida. Ten paciencia. Cuando Dios quiera, ten paciencia. Tu impaciencia no apresura a Dios y sí daña tu comunión con Dios y contigo mismo y con los que te rodean. Para que podáis estar. Miren tantas preguntas que me han hecho a veces en este tiempo que han muerto hermanos en la fe. No sé. Solo sé que Dios es soberano. Yo conozco a Dios. Sé que es Dios. Y que Él tiene todo en sus manos. Todo en sus manos. Si Él permitió que alguien muriera, así es. Yo no voy a permitir que el diablo venga a poner pensamientos en mi mente, en mi corazón. Si mañana me toca a mí, está bien. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. O sea, Dios, como la misma naturaleza, ha hecho que este tiempo haya mucha vitamina C para que tú te nutras y estés fuerte para este tiempo de fríos. Dios también te dice, ponte toda la armadura de Dios. Definitivamente vas a tener acechanzas. En invierno, en verano, en primavera, como sea. ¿Para qué quieres toda la armadura de Dios? Para que puedas resistir en el día malo, se necesita paciencia. Después de 10 meses, estamos entrando al 11º, qué sé yo, se necesita paciencia. ¿Sabe cuánta gente, por su impaciencia, por no tener paciencia en Dios, por no saber esperanza de Dios, se murió? La gente no ha escuchado, no ha oído. Que en la palabra de Dios en Romanos 13 dice, sométase toda persona a toda autoridad. Sométase, obedezca. Obedezca.
Y tú vas a decir, bueno, pero si ya Dios quiere que me muera, Dios sabe que te vas a morir, pero por tu imprudencia, no por tu paciencia. Lo que Dios sabe que va a pasar conmigo mañana, a lo mejor mañana me muero por mi imprudencia, pero Dios no quería que yo me muriera. Y luego dice, habiendo acabado todo, esta es una esperanza para ti y para mí. Esto va a acabar. Cuando no sé, yo tengo paciencia. Esto va a acabar. Esto va a acabar. Dios tiene un plan. Dice, debes de estar firme. Firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una persona que tiene paciencia se habla la verdad. No se deja llevar por lo que dicen, la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Un hombre que quiere tener paciencia debe tener fe. Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Mira, aquí hay elementos que tú debes de estar ejercitando en este tiempo para tener paciencia. Ahí está. Tú estudia todo este pasaje bíblico y vístete de esa armadura de Dios. En Efesios 5, 15, 17, mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necio. Un impaciente es el que no tiene, es un necio. Tenemos que tener paciencia, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque en verdad los días son malos y ¿quién lo puede negar? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. Herramienta que Dios nos dio antes de entrar esta pandemia. Que nosotros debemos estar ejercitados para no caer en la desesperación, ni en la angustia, ni mucho menos. La paciencia. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es la paciencia? La paciencia describe como a una persona que tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de soportar y de atravesar por lo que sea, por lo que vamos a leer en la Escritura. Es la paciencia, la fortaleza que Dios te da de poder sobrellevar, soportar una determinada situación que afecta al ser humano. Ese es importante. De soportar sin ansiedad, sin desesperación, sin angustia. Es con una actitud expectante de qué es lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Mira, uno debe aprender a ser paciente. Uno tiene que aprender a ser paciente. Y los momentos de problemas, de conflictos, es donde tú tienes que aprender la paciencia. Pero nadie puede tener paciencia si no tiene fe en los recursos de Dios. Nadie puede tener paciencia si no estamos cimentados o parados o obedeciendo lo que Dios nos acaba de decir también, vestidos de toda la armadura de Dios. Oiga, nadie le haga el chistoso y salga por salir. No salga, no haga esto, no haga aquello. Usted dice que es cristiano, obedezca a las autoridades. Es que nada más obedezca a las autoridades, obedezca a Dios. Y si tú no viendo no ves y oyendo no oyes y no obedeces, me pregunto, ¿qué pasará con nosotros con respecto a Dios? ¿Qué pasará? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hay en el corazón de los que dicen, no, tantito, no sabes que poca levadura leuda toda la masa? No sabes que muchos que hoy murieron y que no era su tiempo, tú no sabes que ellos dijeron algo semejante. La paciencia se ejerce obedeciendo a Dios. En su dicho,
sabe que Dios dice, no vamos a ver todo porque no me da tiempo. De hecho, ya me está consumiendo el tiempo. Pero mira, dice que nuestra paciencia, dice Dios que con nuestra paciencia vamos a ganar nuestras almas o van a ser salvadas nuestras almas. Se necesita ser paciente como cristiano sin que existiera la pandemia. Nosotros tenemos que ser pacientes. Vemos el progreso de los incrédulos, vemos el progreso de los rateros, vemos el progreso y tú tienes que tener paciencia. Porque Dios, tú verás la recompensa de ellos y tú verás la tuya. Tú tienes que aprender a hacer paciencia. También Romanos dice que sabiendo que la tribulación por la que estemos pasando en este tiempo produce algo, paciencia. Te enseña algo, a tener paciencia. También Romanos 8. No, también lo dice Santiago, pero también lo dice Romanos 8, 23, 5, 3, como dije. Y Romanos 8, 25 dice que si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Claro que nosotros esperamos un cielo nuevo y una vida nueva. ¿Sabe por qué no hago lo que a veces mi carne me dicte y tengo paciencia? Porque estoy esperando un mundo mejor. Porque estoy anhelando una vida mejor. Donde no va a haber más tristeza, ni más dolor, ni más llanto. Y yo con paciencia lo espero. Yo sé que esto en esta vida va a seguir, pero yo con paciencia esperamos lo que no hemos visto, pero creemos. Que Dios dijo que habría un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y yo con paciencia espero el día alegre en que Cristo volverá. Yo con paciencia espero el día de mi muerte, porque sé a dónde iré. Con paciencia. Porque también dice Romanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso dice la palabra de Dios. Y así podríamos estar hablando una y otra cosa. ¿Saben? La palabra de Dios está inundada de la palabra paciencia. Paciencia. Ahora, es indispensable que nosotros estemos ejerciendo la paciencia en todo momento y a cada instante. Con las pequeñas zorras, para cuando vengan las gordas, tengamos paciencia. Yo era alguien que decía siempre, ya perdí la paciencia. Pues ¿dónde? La paciencia se tiene o no se tiene. ¿No? Ahora mire, mucha gente pierde su paciencia. ¿Sabe por qué? Porque es imprudente. Escuche lo que dije. La gente no aprende a ser paciente porque aprendió más a ser imprudente. La imprudencia genera impaciencia. No, es diferente. Hombre, si sabes que tienes que hacer algo, tienes que tomar el tiempo para hacer ese algo. Si no, tu imprudencia te va a sacar de tus cabales y vas a arrastrar con lo que sea, ¿no? Con lo que sea. Gente que sale a la hora, dice, hago 15 minutos de ahí, así que si salgo con 13 me alcanzo, voy como loco. Esa es una imprudencia. Y está el mundo lleno de gente imprudente que genera problemas. En cambio, si tú haces las cosas como debe de ser, no vas a generar impaciencia, vas a generar prudencia. Yo quisiera que todos aprendiéramos esto. Y resulta que la persona que es impaciente o la gente que es irresponsable, que es imprudente, casi quiere que tú le hagas todo para que esté a tiempo o haga las cosas como debes. No, hermanos, no está bien. Le voy a recordar algo de las 10 vírgenes.
las fatuas y las insensatas. Si sabes lo que tienes que hacer, si sabes que no sabes cuándo va a venir el Señor, llena tu lámpara de aceite. No a la mera hora. A la mera hora te acabó. Se acabó, ¿me estoy explicando? Se acabó. Y ni modo que las imprudentes le echen la culpa a las insensatas y le digan egoísta. No, tú no tuviste la sabiduría. Porque con paciencia se hacen las cosas, es decir, con tiempo, no al aventón, ahí se va. Te digo algunas cosas que tenemos que hacer. Hay que, para no llegar para llegar a ser prudente, para tener, más bien dicho, paciencia. Cuando tengas conflictos, ¿sabes qué piensa? ¿Qué generó y qué te sacó del estado de tener paciencia? Detecta el problema. Si tienes solución, con paciencia espera con paciencia. Pero si no la tiene, no te impacientes. ¿Para qué? Vas a afectar tu vida. Si no la tienes, si tienes la solución. Por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos, no te pongas impaciente, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Con paciencia. Mira, sean notorias las peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a ser a generar en ti paciencia. Si ya está en Dios, no está en ti. No está en ti. Detéctalo. Habla contigo mismo. Reconoce juntamente conmigo que no tenemos el control de las cosas. Tenemos que ser pacientes y esperar en los tiempos de Dios, no en los nuestros. Reconoce que no somos Dios. No podemos todo. El único que puede todo es Dios. Reconoce eso. No tenemos el control. Y estás en la espera, aprovecha bien el tiempo en glorificar y exaltar su nombre y traer a tu memoria la palabra de Dios mientras estás siendo paciente, esperando que se cumpla la voluntad de Dios. Hay cosas que voy a tener que disfrazar porque no quiero que me vayan pero hay cosas que se hacen no tanto porque nos convengan, que se te están permitiendo en este tiempo, no porque sea lo bueno, sino porque hay otros intereses. ¿No? No puedo hablar de una manera que vea afectado el ministerio, pero nosotros tenemos que esperar con paciencia. Mira, todos los cristianos deberíamos estar orando a Dios y esperando el banderazo de Dios, no de los hombres. Esperando. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde me hago? Viendo no vemos y oyendo no oímos. Algunos grupos abrieron hace tiempo y algunos soldados cayeron. Porque hay otros intereses. Esperemos de Dios. Y también en la espera con paciencia de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes qué? Debes de haber aprendido juntamente conmigo algo. Tenemos que haber aprendido algo con paciencia. La palabra de Dios está lleno de esta palabra, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. ¿Usted piensa que David oró hoy y mañana estaba eso? Pacientemente esperó. Y puso mis pies sobre la roca. Nos cuesta trabajo a algunos ser pacientes, pero tenemos que aprender a ser pacientes si queremos ver la mano de Dios. Santiago 1. Ahí sí vamos a Santiago 1, que hace ratito me dictaba. Santiago 1, fíjate lo que dice Santiago 1.
O sea, esta es la palabra de Dios, no es el invento del hermano Daniel. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Estamos gozosos? Tened por sumo gozo cuando halléis. Esto es una prueba para nuestras vidas. Yo no me metí, pero a lo mejor sí, no lo sé. Pero yo no voy a generar más conflictos del que ya está. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Genera paciencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La fe en Dios produce calma. La fe en Dios sabe esperar el tiempo de Dios. La fe en Dios produce paciencia. Porque en fe creímos, en fe esperamos y Dios lo hará. En Hebreos 6:12 dice, nosotros somos llamados a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia, escuche, heredan las promesas. Nosotros somos llamados a imitar a aquellos que por fe y paciencia, note ahí que dice que es por la fe y la paciencia, la fe en la promesa de Dios, que tuvieron que esperar con paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Moisés? ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Abraham? ¿Cuánta paciencia tuvo que tener David? ¿Cuánta paciencia tuvo que tener José? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia? Y por eso heredaron la promesa. Vaya que José necesitó paciencia. Heredan las promesas. Heredan las promesas. Ustedes saben que la paciencia tiene algunos sinónimos como la tolerancia en las cosas buenas, en lo que se debe, en saber llevar con mansedumbre lo que sufrimos, o sea, lo que pasamos, esperando en Dios. Que nuestra conformidad, estar conformes, es conforme a la voluntad de Dios, no a la mía. Así es. Y tener paciencia es perseverancia. Todos los días. Y lo que decía yo hace rato, el Salmo 40, 1, 2, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y algo hizo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire, David estaba ¿qué? Desesperado. David estaba desesperado. ¿Le ayudaba? No. De lodo cenagoso, pero puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Yo sé que algunos de nosotros, o al menos nada más yo, a veces hemos estado en donde, como dice el mismo David, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Y he venido a abismos de agua. Mi garganta está cansada. No sé usted, yo sí. Pero al final he visto cómo enderezó mis pasos. He visto cómo la mano de Dios me ha sacado adelante. Pero con paciencia, esperar en Dios. A veces algunos estamos diciendo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te buscas, ¿por qué? Mejor dedícate a alabar a Dios, su nombre. Y si hay un por qué, a lo mejor Él te lo va a decir. Y si no, te va a decir para qué más que por qué.
Él lo va a hacer, porque sus ojos están puestos sobre nosotros. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, a veces como que uno choca con esto. Como que si sufro soy bienaventurado. No, pues mejor no quiero sufrir. Pero los que esperamos en Dios sabemos que ninguna de las cosas que nos pasan son sin causa. Tiene un propósito eterno. Tienen propósitos eternos. A veces no descubrimos el todo, pero de todos modos, la recompensa de Dios para nosotros es grande. Cada uno tiene su propia historia. Yo cuando renuncié a donde trabajaba, sí empecé a sufrir de lo que carecía. Eso me enseñó muchas cosas. Y esperé en Dios y he visto la recompensa de Dios en mi vida. Hay que ser pacientes. Hay que aprender la paciencia. Segunda de Corintios 3:6 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Allá afuera de la casa de ustedes andan caminando unas jovencitas ahí de la cuarta edad. Y a veces alguna de ellas me hacen unos comentarios de queja, de angustia. Y pues uno tiene que hablarles de lo que Dios dice. Y no hacernos como ellos. Dice, y no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, o sea, nuestro testimonio, déjeme decirlo así, no sea vituperado. Antes bien, escuche lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿En qué? En ganancias, en riquezas, en palacios. No, dice aquí, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, quiere decir longanimidad, en paciencia, en la amplitud, en bondad, en Espíritu Santo y en un amor sincero. Como cristianos, por la paciencia. Santiago 5, 7, 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. La venida del Señor, tener paciencia hasta la venida del Señor. Ahí va, un ejemplo, dice Dios. Mira cómo el labrador espera, tiene paciencia, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Sabes por qué dice? Porque la venida del Señor está cerca. Hermano, tienes que aprender juntamente conmigo a tener paciencia. Tú lloras, yo también lloro. Tú tienes necesidades, yo también. Tú enfermas, yo también. Hay cosas que no quisiéramos que fueran así, yo también. Pero mi confianza está puesta en Dios. Pacientemente esperé, pacientemente esperaré. Lo contrario no me favorece. Voy a hacer lo necesario para que la paciencia salga a relucir, salga a flote. Pero no me voy a portar, como dije, imprudentemente.
porque yo pierdo la paciencia entonces. O sea, se esfuma. Se esfuma. El paciente sabe esperar el tiempo de comprar y de no comprar, de tener y de no tener, de hablar y de no hablar, de hacer y no hacer. El prudente, el paciente, lo sabe. Sabe esperar los tiempos de Dios. Así que por último te animo a que no te desesperes. No seas impaciente, ten paciencia de Dios. No desmayes. Ten la calma que produce el Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos librará. Él dice, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La impaciencia nos debilita, la paciencia nos fortalece, la paciencia nos anima a seguir adelante, saber que nada es para siempre, nada es para siempre, todo lo que empieza termina, y permitamos que termine de buena forma, bajo los principios de Dios. No te impacientes por ningún motivo, porque si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, nuestra vida está segura en Dios. Entonces yo quiero animarte y terminar diciéndote, Él dice, yo soy Jehová tu Dios y siempre te ayudaré. Él dice, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, manada pequeña, porque al Señor le plació concederte el reino de Dios. Estas no son mis promesas, son de Dios. Y pacientemente tienes que esperar en Él. Pacientemente.